Amigos, ¿qué tal? Les saludo al profe Luis Carlos Sertuche. Soy estudiante de maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que he venido entretejiendo al respecto de la educación desde un horizonte crítico y la escuela sostenible. Voy a compartir con ustedes unos instantes. Quedo atento a sus opiniones, a sus argumentaciones, que me permitirán seguir creciendo en este proceso formativo. Concluir que la educación es un proceso vital para el desarrollo individual, social y sostenible del planeta, pues no es un descubrimiento mayor. Eso creo que a la mayoría nos queda claro, por lo menos en el ámbito de la educación. Sin embargo, desde un horizonte crítico, la educación debemos entenderla como un proceso de transformación social que busca desarrollar en los individuos las capacidades necesarias para poder analizar la realidad, para poder cuestionar esa realidad, identificando las desigualdades, identificando los problemas, pero especialmente identificando posibilidades de solución y proponiendo alternativas para la construcción de una sociedad mucho más justa. La educación desde un horizonte crítico requiere urgentemente una transformación, requiere de un enfoque humanista, un enfoque emancipador. La educación crítica se centra en el desarrollo de las capacidades humanas para pensar críticamente, para actuar críticamente, autónomamente y construir relaciones mucho más justas. De ahí que un factor preponderante en el marco de un enfoque humanista y de una escuela crítica es el desarrollo de competencias lectoescritoras a alto nivel. Necesitamos urgentemente elevar el nivel de competencia lectoescritora y pasar de esa lectura sosa, de esa lectura puramente literal, a una lectura mucho más crítica. Este horizonte crítico va a generar una conciencia crítica en nuestros estudiantes. Esta educación busca desarrollar en los individuos la capacidad de analizar la realidad de forma crítica, identificando las desigualdades, identificando las injusticias y sobre todo no haciéndose partícipe de ellas ni tampoco quedándose callado. Desde el horizonte crítico se requiere una perspectiva transformadora de la escuela. La educación crítica busca contribuir a la transformación social, promoviendo la participación ciudadana y la construcción de una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa. A partir de aquí se pueden destacar algunas líneas de progresión de la educación crítica. Por ejemplo, en el marco de una educación crítica necesitamos trabajar mucho en el desarrollo de las capacidades cognitivas. La educación crítica debe promover el desarrollo de las capacidades cognitivas de los individuos, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el desarrollo de la creatividad y la colaboración o el trabajo en equipo, sin olvidar que es muy importante el desarrollo de competencias artísticas y humanas. Somos seres humanos y las áreas que tienen que ver o están relacionadas con el campo artístico son vitales para la integralidad de un buen individuo. Esta visión crítica de la escuela requiere también de una formación ciudadana y por eso la apoya en el aula de clase. La educación crítica debe formar ciudadanos críticos y reflexivos capaces de participar activamente en la vida social y política. La educación crítica trabaja arduamente para hallar pautas que nos permitan a nosotros avanzar y afianzarnos en una justicia social. La educación crítica debe contribuir a la construcción de una sociedad justa, combatiendo las desigualdades, combatiendo las injusticias y sobre todo denunciando aquello que tiene que ver o que va en contra de la condición humana y de los derechos humanos. En el contexto actual, la educación crítica es muy importante, sobre todo en nuestro país, es muy importante. El mundo está cambiando a un ritmo tan acelerado y las desigualdades sociales siguen en aumento. La educación crítica puede ayudar a los individuos a comprender estos cambios y a participar en la construcción de un futuro mejor. Pero mientras trabajamos en ese futuro mejor,
tenemos que hacer énfasis en el presente que vivimos. Validar este presente significa comprender críticamente los errores que políticamente Colombia ha venido cometiendo en el pasado, para poder comprenderlos, para poder asimilarlos, para encontrarnos en la diferencia y para poder avanzar realmente a un futuro donde la paz sea realmente duradera, porque tiene que ser una paz con equidad y con justicia social. De lo contrario, estaremos arando en el mar. Por ejemplo, en el aula los profesores podemos promover el debate y el pensamiento crítico, invitando a que los estudiantes se cuestionen sobre las ideas preconcebidas y a explorar diferentes perspectivas. Los profesores debemos fomentar la participación ciudadana. Los profesores debemos fomentar la vida en sociedad más humanada. Debemos animar a los estudiantes a involucrarse en la vida democrática, en la vida política. Los profesores tenemos que trabajar y apuntalar la educación crítica, incluyendo la formación en temas relacionados no solamente con justicia social, sino trabajando arduamente para evitar la discriminación, la desigualdad y hallar mecanismos empresariales que nos permitan, empresariales sostenibles que nos permitan a nosotros ir cerrando la brecha de pobreza. Por supuesto, la educación crítica es un proceso muy complejo y desafiante, pero también es un proceso esencial para el desarrollo individual y social. Pero, ¿cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en el marco de una escuela sostenible? Sin duda, el pensamiento crítico es una habilidad fundamental para el siglo XXI, porque nos permite analizar información, evaluar argumentos y tomar decisiones bien informadas. En el contexto de la educación para el desarrollo sostenible, el pensamiento crítico es esencial para que los estudiantes puedan comprender los retos ambientales y sociales que vamos a enfrentar y que de hecho ya estamos enfrentando. Sin embargo, es realmente clara la evolución del pensamiento crítico en nuestras escuelas. En el pasado, el pensamiento crítico era abordado principalmente en las escuelas desde una perspectiva individualista. El objetivo era que los estudiantes desarrollaran habilidades cognitivas para analizar la información. Sin embargo, en la actualidad el enfoque se ha cambiado, se ha transformado a una perspectiva mucho más holística. La escuela sostenible se centra en la interconexión entre los seres humanos, el medio ambiente y la economía. El pensamiento crítico se ve como una herramienta para que los estudiantes comprendan y aborden estos desafíos que son muy complejos. Alcanzar los estándares requeridos para reconocernos como una escuela sostenible que desarrolle realmente pensamiento crítico no es imposible, pero tampoco ha sido sencillo, no es fácil. Entonces debemos seguir luchando en el ideal de fomentar, en ese ideal que de a poco vaya tomando un aspecto pragmático para fomentar el pensamiento crítico y una escuela realmente sostenible. Tenemos que buscar estrategias para enseñar a que los estudiantes cuestionen, fomenten el debate, ofrezcan oportunidades y apliquen los saberes a casos concretos de su vida. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para la educación y el desarrollo humanamente sostenible. Al fomentar el pensamiento crítico en las escuelas, podemos ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos informados y comprometidos que pueden tomar medidas para crear un futuro más sostenible, pero especialmente más equitativo, socialmente más justo y especialmente mucho más digno. Decir que en este momento estamos comprometidos en la práctica con una escuela que desarrolle pensamiento crítico y que al tiempo sea sostenible, quizás sea bastante arriesgado. Sin embargo, en nuestras manos está que la transformación de la educación le apuntale al país, le apuntale a Colombia y a Latinoamérica la transformación a nivel equitativo, a nivel social, a nivel medioambiental que hace tiempo venimos requiriendo. No es imposible, no ha sido fácil, pero tenemos grandes pilares, grandes teóricos. Paulo Freire nos enseñó que una escuela vital es aquella que le da herramientas a sus estudiantes para que sean capaces de reconocer críticamente su realidad y transformarla
llegando prontamente a tener y alcanzar en la práctica una vida mucho más digna. Los invito pues para que sigamos aunando fuerzas en el propósito de alcanzar y consolidar una escuela para el desarrollo del pensamiento crítico mientras que al tiempo es sostenible. Gracias por escucharme.